Miren, hoy quiero hablarles del antiguo Saturno o de Saturno. Esto es como una charla, ya que no tengo nada escrito, pero sí es importante que se hablen de estos temas o se intente recordar de dónde venimos o de dónde partimos. Y este conocimiento más que nada es para eso, para que cada quien empiece a recordar, porque dentro de nosotros, de nuestras almas, tenemos este conocimiento. Y esto del antiguo Saturno o de Saturno les va a ayudar a no creer que estamos como en una cárcel, porque es lo que se está promocionando ahí afuera, que estamos en una cárcel, que el cuerpo es una cárcel, que el alma es una cárcel, y técnicamente hay personas que entran en la locura. Este material es muy conocido de parte de los que estudian antroposofía de Rudolf Steiner. Esto es un trabajo de Rudolf Steiner, yo lo voy a explicar desde mi experiencia, desde mi entendimiento, desde lo que yo puedo. Pero también quiero decirles mi experiencia que tuve, ya que hace unos meses, después de un pequeño problema que tuve, psico, en mi psique, cuando se me fueron calmando o para distraerme me puse a escribir y cuando estaba escribiendo sin querer hablé de estos temas, no exactamente de Saturno, pero sí de cómo empezó como la vida aquí en el planeta, ¿no? Como que me puse a escribir sobre eso. Y curiosamente, este, cuando vine a dar con el material específicamente sobre esto de Rudolf Steiner, me resonó mucho, solo que yo usé un lenguaje muy distinto y un poco más limitado, que lo puse como si fuera una especie de novela, como un cuento desde mi perspectiva, pero no como un cuento, sino como una historia. Y Rudolf Steiner es más técnico, sabe explicar un mejor, pero me resonó demasiado porque lo que yo hablaba ahí en ese libro, en esas páginas, estaba muy parecido a lo que habla Rudolf Steiner, pero con otras palabras. Así que me dio mucha alegría encontrar este material y poder espejearme y poder entender que no, que este conocimiento ya estaba ahí, ya está en todos, solo que hubo grandes místicos iniciados que realmente cuando bajaron a la tierra se dedicaron a iniciar a muchas personas, a muchas almas acá abajo, y uno de ellos es Rudolf Steiner, que bueno, habla de varios que él inició y hay mucho que estudiar de parte de él. Hay con otros místicos también, pero siempre los voy a invitar a que conozcan un poco su material, sea en audiolibros, sea con otras personas que hablen de antroposofía. Y, y sí, porque sé que hay muchas almas que se van a identificar con ese material. Así que bueno, miren, para empezar, cuando hablamos de Saturno, ahorita es importante, ahorita que está empezando esto, es importante que no se estén imaginando solamente a ese Saturno que hemos visto en imágenes o en telescopios, que es el clásico, ¿no? Con sus anillos. Esta imagen apártenla un momento de sus mentes, de su imaginación. Este Saturno, el Saturno antiguo del que hablaba Rudolf Steiner, es una fase de evolución de la Tierra, es decir, una etapa, como una encarnación antes de la que tenemos ahora, hubo otras encarnaciones. Se le llama el antiguo Saturno, después el Sol, después la antigua Luna y Tierra, Gaia, la etapa, esta materia, esta esfera en su culminación. Es como si la Tierra hubiera pasado por varias etapas de evolución. Científicamente te van a poder dar una explicación, pero es necesario que no nos hagamos tan arimánicos, que entendamos que la materia tiene algo espiritual, que es lo primordial. No estamos aquí hechos por una evolución sin sentido. Es ese el principio espiritual es lo que mueve todo. Somos espíritus, ¿no? Pero esta evolución se puede ir hablando como de varias etapas. Y la primera etapa de esta tierra o de esta creación, de esta esquina del universo, por decirlo así, es la Tierra, pero en su primera fase se le llamaba el antiguo Saturno. En este antiguo Saturno se habla de que los seres que habitaban o lo que habitaba
era calor, pero no el calor físico como nos los podemos imaginar, que quema o el calor de una llama o el calor del sol. No, era un calor espiritual que no se puede explicar tan bien en términos porque estamos limitados por los sentidos y por nuestra mente que tiene un límite, pero es algo etérico, algo no, ni siquiera etérico, es decir, es espiritual, o sea, es un misterio del espíritu, no es el astral ni siquiera, no es un fuego astral, es algo más arriba. Entonces, en esta etapa del antiguo Saturno, técnicamente se habla como de que era como si hubiera oscuridad, o sea, como si estuviera oscuro, pero hubiera un calor espiritual, como ese calor que apenas va a empezar a dar vida, que apenas va a empezar a formar algo, como cuando se empieza a calentar, no sé, un vientre, algo así. Entonces se me viene a la mente como decir, como un vientre de, de una madre, ¿no? Que está empezando, obviamente ya tiene la semilla, pero no se ve nada, aún no hay nada, ni un fetito, por decirlo así, que serían como los primeros días de un embarazo, por decirlo así, donde no se ve nada, pero ya se está formulando lo que se va a hacer. Y eso podríamos hablarlo como un calorcito espiritual, como una densidad que no se puede tocar, pero sabes que ahí está, es algo espiritual. Por eso el espíritu, para los cabalistas, un ejemplo, este calor te lo van a poner como en Atzilut, donde está Hokmah, y de ahí pasa a Binah, que es el cerebro cósmico. Entonces, decir, ese calor que no se siente, no nada, pero ya está empezando a planear, pero no tiene un orden, solamente está ahí y es un calorcito. No ha pasado a ser una forma, así como les digo, como un vientre, o nos podríamos ir más mentales, porque el macrocosmos y el microcosmos están muy similares. Entonces lo podríamos ver como esa imaginación sin orden, sin tu o sin tu cerebro izquierdo, para no usar otros términos raros. Es como decir sin una imagen. Es como si estuvieras imaginando sin imágenes. Es dificilísimo de explicar, ¿verdad? Porque en cuanto imaginas, pasa la imagen y la imagen agarra un orden, una estructura, unas imágenes. Entonces decir eso que no se ve, eso abstracto, eso fuego, ese que no está ahí, pero cuando ya puedes identificar ya se convirtió en imagen, ya es una imaginación. Pero decir, híjoles, antes de la imagen, ¿cómo era? Pues es eso, es decir, es algo que no se puede describir. Entonces este fuego, Rudolf Steiner habla de que era estaba siendo como otorgado o era parte de los tronos, que es un rango angelical que para nosotros y para todos es nuestro Padre infinito en esa versión. Y de ahí nos podemos ir a otros rangos, pero ahorita vamos a hablar de esto. O sea, los tronos son rangos muy altos, pero estos tronos son los que empezaron con este calor. Se les llama como la voluntad. Es como si nos ponemos más, les digo, aquí abajo en el microcosmos para poder entenderlo. Es como empezar a tener esa voluntad de actuar, de ser una fuerza, porque en la voluntad de nosotros es hacerlo o enfrentar una situación o tengo que hacer esto, crear algo nuevo. Entonces, es decir, tu voluntad está ahí, se avienta, pero es esa imaginación que tú tienes para que tú la hagas, ocupas una voluntad. Entonces los tronos son como ese rango de voluntad, de que se crean las cosas. Entonces este fuego se le puede llamar como la voluntad, pero era de los tronos. Entonces este antiguo Saturno no... Y esto me resuena a mí porque cuando yo estaba escribiendo, hablo como de esto de que el lugar estaba oscuro, gris, y que éramos como calor, éramos como calor, y el calor empezaba a crear. Les digo, yo lo expliqué como muy rápido porque pues yo solo estaba escribiendo para mí. Entonces, ese calor ya se puede decir que es un rango angelical, no es un calor por ser calor. Entonces, esto empieza a darle una especie de vida a Saturno, pero
no como estos cuerpos. Es decir, esa antigua tierra no tenía estos cuerpos, eran cuerpos muy, muy espirituales, muy, muy, muy que no se ven. Entonces, les digo, estos son conceptos algo difíciles de explicar, espero que me entiendan, pero si ustedes buscan sobre esto, yo he visto que muchos navegan, todos navegamos porque es algo muy abstracto y sobre todo tenemos que entender que esta etapa del antiguo Saturno pasó hace eones, es decir, no, yo no sería capaz de darles un tiempo ni de decir pasó hace tantos millones de años o hasta muchísimos, muchísimos. Después de que pasó esto de que del antiguo Saturno, Rudolf Steiner habla de que pasó por un descanso, como un, le dice prayana, no sé qué, cómo es esa palabra, pero es como si, explica que es como cuando tú plantas una semilla y la tapas, y pues te tienes que esperar a que empiece a salir, a que sea el tallito pequeño, para decir, ya está saliendo esa semilla. Entonces, decir, en el microcosmos acá abajo, cuando tú plantas una semilla, que esa semilla vendría a ser como lo que plantaron esos tronos, esos seres de la voluntad, ese calor, es decir, y si ustedes le buscan, tiene que ver mucho también como con la Biblia, ¿no? O sea, pero les digo, la Biblia también te lo explica bien rápido, bien rápido. Este, pero si tú juntas varias cosmovisiones o varias escuelas místicas, te vas a dar cuenta que como que si van encajando, solo que muchos están usando unos lenguajes muy distintos, desde sus capacidades, les digo. Pero una semilla aquí en el microcosmos tú la pones en la oscuridad, en la tierra oscura, la clavas abajo y queda, la tapas y se queda oscura, oscura. Entonces, en el macrocosmos arriba, imagínense que lo que era el antiguo Saturno, que es este planeta, por decirlo así, o este planeta, pero en una fase muy antigua, estaba oscura. Y los tronos, la voluntad, los tronos no tienen forma, pero imagínense que Rudolf Steiner habla como que hicieron un sacrificio, pero la palabra sacrificio para nosotros es algo malo, cruel, como algo sí, también es heroico, es de un héroe, pero desde de lo macro, de lo grande, desde arriba, no es el mismo contexto. Es decir, ese sacrificio es como una soltadera tuya, es decir, como si fuera esa voluntad que se anda moviendo en todo el cosmos, que es tanta que por donde pasa va regando su semilla, van regándose ellos. Y eso se ve como había un místico que decía, es el sacro oficio. Es decir, es un oficio, un sacrificio, es como es sagrado oficio, como el oficio sagrado es decir, no se miraría como un dolor, sino se miraría como una expansión, como soltar una parte tuya. Entonces, esta semilla, como así como aquí abajo en el microcosmos, tú entierras la semilla en lo oscuro, así en el macrocosmos, es como decir, en esa oscuridad se tiró ese calor, ese espíritu, pero todo este calor no es como el calorcito de cuando está caliente, no, pero ese calor caliente, ese fuego, cuando tú pones la mano en una vela y te empieza a calentar la mano, ese fuego es como un pequeño recuerdo de aquel fuego espiritual, pero ese fuego espiritual no quema, no se siente, es como solo es ese, a lo mejor se siente como amor, es eso, o es una necesidad de crear. Entonces estos tronos dejaron como su semilla, usando nuestro lenguaje, pero técnicamente esa semilla era una parte de ellos, es su voluntad, pero esa voluntad viene de nuestro Padre Infinito, de la gran fuente, por decirlo así, ¿sí me entienden? Por eso les digo que es esa, así, bajando. Entonces, ok, entonces nosotros técnicamente tenemos esto, estas semillas, somos parte de los tronos,
Somos parte de los arcai, somos parte de los arcángeles, somos parte de los ángeles y está el humano. Y de ahí te vas más para los rangos arriba de los tronos, ¿no? Es decir, nosotros fuimos bajando y cada uno de los rangos angelicales como que se desprendió algo de ellos para que se fuera creando lo de abajo y lo de abajo, lo de abajo, lo de abajo. Pero somos esos mismos, solo que desde ese entonces nosotros podríamos habernos visto como solo vasijas de eso, de ellos explorando, pero los que están explorando están dentro de nosotros, somos nosotros. Es decir, solo fueron bajando hasta que se fueron dando forma, hasta que llegó a la materia. Entonces, técnicamente, cuando los tronos estaban en el antiguo Saturno o estaban con ese fuego, sembrando ese fuego en esa tierra oscura, fue una parte de ellos, fue lo que ellos donaron a la creación humana, ¿no? Por eso les digo que esto es importante, porque cuando alguien de esta nueva etapa que te están hablando en videos, en TikTok, donde sea, te empiezan a hablar que extraterrestres y que fuimos creados por estos, modificados por otro, solo distraen y solo hacen creer que estamos sí, creados por otros seres así, que ni siquiera, que están perdidos, y solamente están ayudando más a la agenda de los que quieren presentar estos güeyes, que los van a presentar. Entonces van a hacer que muchas personas caigan. Nosotros venimos de lo etérico, de lo espiritual, y lo espiritual se materializó. Somos como una nube que tiene, y más allá, porque la nube es como una especie de vapor o de gas condensado, de un vapor condensado, y ese vapor suelta lluvia y ya se vuelve líquido, y ese líquido cae a la tierra, y si cae, no sé, en un lugar muy frío, se congela, se hace hielo, o va cayendo y se hace hielo dependiendo del clima. Entonces pasa por esos ciclos de gaseoso, líquido y sólido. Nosotros también pasamos por ese proceso, perdón, pero ese gaseoso tiene una fase que es el espiritual, que técnicamente sí se puede ver como gas, como algo gaseoso, pero hay algo más atrás, pero que ahí viene, ahí viene. Entonces, solo que usamos este ejemplo de agua, o se usa este ejemplo de agua porque es muy obvio para nosotros. Es decir, claro, el agua pasa por esas fases, nosotros también. Entonces es importante que entendamos que estos rangos angelicales son parte de nosotros y nosotros somos parte de ellos y estamos pasando por fases. Y técnicamente imagínense que cuando los tronos hacen esto de poner su voluntad, su semilla en el antiguo Saturno, que es esta misma tierra, pero ahorita les explico más por qué está el Saturno allá afuera. Cuando tiran como su semilla, es como si hubieran dejado una parte de ellos y somos nosotros, y de ahí entra otra jerarquía, ¿no? Que ahorita voy a hablar también de ellos, pero entra otra jerarquía y empiezan a pasar otras fases. Lo mismo pasa aquí con las plantas. Cuando tú pones una semilla, empieza a pasar que empieza a brotarle la semilla, el tallito, y empieza a subir. Y los minerales que estén ahí, las vitaminas, lo que esté ahí dándole de comer a esa semillita, la va a hacer crecer. Ahí se habla de seres elementales, de rangos angelicales, pero de acá abajo de la tierra, que son como elementales. Entonces en el macrocosmos así también empiezan a participar otros rangos angelicales. Y cada rango angelical va dejando una parte suya para que se siga germinando esa semilla. Entonces técnicamente esos nutrientes son parte de nosotros. Así como tú cuando comes potasio, te comes un plátano, comes potasio, comes proteína, están ayudando a tu cuerpo, se está armando tu cuerpo se va armando. Cuando tomas la vitamina del sol, tu cuerpo la absorbe y pasa a ser parte de ti, porque si te revisan tu cuerpo tienes vitamina C, tienes demasiado calcio, tienes poco calcio, tienes todo. Por eso muchos dicen, eres lo que comes, ¿no? Porque se van convirtiendo parte de tu cuerpo. Y ya si nos vamos más espirituales, dice, está redimiendo la materia.
porque al entrar a tu cuerpo, tú como eres un ser más superior, está redimiendo lo que comes. Por eso muchos también, los católicos, los sacerdotes también te lo dicen, cuando tú comes un animal, lo estás redimiendo, lo estás elevando, porque lo estás haciendo parte de tu cuerpo. Entonces, es esto de que una semilla cósmica, que somos como nosotros, pero desde esos tronos, desde esas, las jerarquías empiezan como a nutrir para que empiece a crearse. Entonces, como para que empiece a crearse, es decir, esos nutrientes que fueron dando esos rangos angelicales son parte de nosotros, sus nutrientes son ellos. Es decir, tuvo que entrar los arcai que están arriba de los arcángeles, o vendrían a ser como los principados. Es decir, empezaron a meter, estos de luz, empezaron a meter como su parte de ellos, que para nosotros aquí en el microcosmos, para que lo entiendan, sería como un nutriente extra a esa semillita para que empiece a crecer y germinar. Entonces, esto pasó en el macrocosmos gracias a estos ángeles, estos rangos que le están sirviendo a nuestro Padre Infinito y que salieron de nuestro Padre Infinito. ¿Y quién salió de todo eso? Nosotros también. Es decir, son estos escalones. Por eso muchos también en esta como nueva era te empiezan a hablar de cómo empiezan a trastornarse, empezaron a decir que tu mente es una cárcel y solo tu corazón y decir, híjoles, empieza a sonar rarito, porque tu mente es por algo, tu corazón es por algo, tienen que estar equilibrados. Pero yo escuché una vez un güey que empezó a decir, los ángeles no son buenos, te quitan la energía, fue una creación de religiones y un sinfín. Es decir, no entienden esos conceptos, es decir, no, son parte de nosotros, somos estos escalones hacia abajo y cada escalón le puso una parte de él al de abajo y le puso otra parte a la de abajo. Por eso, regresando a Saturno, cuando esta etapa de un calor espiritual le dio una especie de vida a la Tierra que aún no estaba brillando, aún no había como colores, solo había un calor. Si nos vamos como muy científicos, se estaba germinando y se ocupó calor, 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 calor. Pero no fue físico, sino como era muy espiritual, ¿no? Cuando pasa esto, técnicamente es como si los tronos, los de la voluntad, hubieran dicho, ya está la semilla plantada y tapara la tierra, así como ahora esperar. Entonces a esto se le llama sería como el reposo, como esperar, pues se le llama pranayama, algo así, es una palabra que no me la sé muy bien pronunciar. Pero se vendría a ser, o sea, Rudolf Steiner habla como esa espera cósmica, como les digo, es que con una planta se puede explicar muy bien, es como ya la plantaste, ahora espérate, a veces tarda 6 días, a veces tarda 7 días, a veces tarda 15 días en cuanto empieza a salir el tallito, pero en el macrocosmos esto pudo haber durado mucho tiempo, es como, usa la palabra como dormir, como estar durmiendo, como si el planeta hubiera quedado en un reposo, en estar durmiendo, se que había quedado dormido. Entonces, cuando ya va a pasar a su siguiente evolución la Tierra, se le llama el Sol. Es decir, pasa de evolucionar del antiguo Saturno, su nueva evolución de la Tierra, su nuevo ser es el Sol. Es decir, es como esa energía solar, esa energía creadora, es donde ya empiezan a participar los arcángeles. Entonces, técnicamente, si nos retrocedemos, Saturno empieza con los tronos, empiezan a crear esto y habla un poco de los arcai, que son como les dicen, de la personalidad, ¿no? Pero es como ese equipo que empieza a formar, o sea, es que les digo, ahí está medio abstracto de explicar, pero vendría a ser como el puro calor en su fase y su reposo, es como decir, a esperar, ¿no? Y cuando va a entrar a la fase del sol, que empiece a brillar, es cuando entran los arcángeles. Entonces, lo del sol, ahorita como que o en otro video lo voy a explicar, porque esto son varias fases, les digo, después del sol viene la antigua luna,
pero en el sol ya entran las conciencias arcangelicales y ya empiezan a darle ese, es decir, en el sol ya se empieza a empezar a planear, ya se empieza a ver qué vamos a hacer. Es como si en el sol ya empezáramos a esperar, a empezar a planear ese yo soy, pues, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, ya veníamos del yo soy muy, muy arriba del Padre Infinito de la Fuente, pero aquí en estas casas que nos rodean, en este sistema solar, es como ya empezamos a decir, pero ¿cómo el sol se va a materializar? Porque es como el sol, este sol que tenemos ahorita, externo, cuando lo vemos ahí, toda la luz que cae a la tierra le da vida a la tierra, la siembra. Por eso si te vas muy para atrás, si no investiguen eso, si te vas muy para atrás, todo, es decir, es que técnicamente es luz, técnicamente es el sol sembrando vida en la tierra, pero ocupa una vasija donde caiga la vida. Entonces, en esa etapa es como si estuviéramos dentro de eso, de ese sol, de ese fuego. Ya era un sol brillante, ya era una tierra como prendida, ¿entiendes? Como ya más, ya viva. Entonces, pero aún se estaba planeando. Les digo, esto pudo haber durado, se habla de eones, es decir, no, cuando se dice eso, es como decir, no podemos decir un tiempo. Fueron újules. Újules. Muchísimos millones de años, qué sé yo, no puedo ni siquiera decir millones, no sé. Entonces empezó ese fuego brillante, es donde ya los arcángeles ponen ahora de su parte, ponen ese fuego, ese brillo. Entonces ahí estábamos ya muy sutilmente, para que me entiendan, es como decir, conciencias, ya estaban planeando, bueno, no conciencias tal cual, es como solo poniéndose de acuerdo, como decir, como el rayo del sol que baja, cómo vamos a hacer allá abajo, cómo vamos a hacer aquí cuando ya esté, ¿sí me entiendes? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué tipo de cuerpos va a tener este sistema planetario? ¿Qué tipo de cuerpos van a ser? ¿Qué tipo de animales van a haber? ¿Qué tipo de todo eso? ¿Se entiende? Es decir, si nos vamos como a otro sistema solar, seguramente habrá pues sí, como humanidades distintas o animales distintos o bacterias distintas, no como estas. Entonces, aquí también fue esa planeación, como decir, ¿cómo va a ser? ¿Cómo van a ser las montañas? ¿Cómo van a ser las plantas? ¿Cómo va a ser? Entonces, esto también llevó un proceso. Y Rudolf Steiner te habla de que cada proceso tiene su parte de dormir. Y se repite como eso de como sembrar las semillas, como decir, ya lo planeé, ya, o sea, como decir, estábamos en esa versión de la tierra como encendida, como el sol, y ya estábamos planeando qué vamos a hacer, como decir, ok, ya nos pusimos de acuerdo, va a ser así, o esto va a ser así, estoy usando un lenguaje muy, muy terrenal, ¿eh? Es decir, y va a ser así, entonces otra vez se planta la semilla y se cierra la tierra, se tapa y ahora sí esperarte a que vuelva a crecer el tallo porque es otra nueva siembra. Entonces, les digo, esto es del sol y está muy poquito, después espero hablar más de esa etapa del sol. Después se viene la luna, la antigua luna, que es técnicamente los cuerpos astrales, que eran sutiles y nos podemos ir como a Lemuria. Pero, es decir, los primeros cuerpos más etéricos, astrales, que es donde yo les he dicho que en Lemuria se podrían crear cosas con tus pensamientos. Pero curiosamente no necesariamente, o sea, sí se habla que en Lemuria hubo magos, diferentes vertientes, o sea, que hubo, yo describía en lo que yo estaba escribiendo que en Lemuria éramos como si fuéramos vapor y que éramos muchos, pero a la vez pocos. Es decir, como si en un cuerpo, como en algo sutil que se anda moviendo por la faz de la tierra, fuéramos varios, pero solo éramos uno, y allá por allá otro, pero eran varios. Entonces, estos eran como creadores,
O sea, solo pensaban y se creaba solo. Pero si tú te vas a ciertas escuelas místicas, dicen, es que solo estaba en el campo astral, se estaba creando en el astral, pero en ese astral ya se estaba casi materializando la creación. Entonces, técnicamente, estas dos vertientes van parecidas y de la mano. Es decir, como que ya empezamos a decir, ok, vamos a crear un árbol, pero que ese árbol tenga un porqué cósmico. Ah, ok, aquí me voy a ir de lo que yo escribí, porque yo escribí, sí es cierto, que en esa etapa nosotros creábamos como con música, como con sonidos, porque yo había tenido una visión que éramos como chamaquitos tirando semillas, pero había una música detrás, como una música de música clásica, ¿no? Como, no sé, tirando semillas al ritmo de música, así me lo imaginé. Entonces, esto sí pasó, es decir, hubo, porque es hablar otra vez de rangos angelicales, los que mueven las esferas, ¿no? Los que mueven las esferas, es que el lenguaje hebreo creo son los Elim. Estos rudos no les no les dice Elim, ¿no? Pero son esos, los Elim son los que mueven los astros y está, es una orquesta y se escucha como tú vete para allá, tú muévete para acá, tú vente para acá, no choques para allá, pero todo este movimiento se escucha. Entonces, acá abajo en la tierra nosotros ese mismo cuando estábamos creando era como muy mágico, como se creaba con música, algo así para que me entiendan. Y todo lo que fue creándose no fue creado como así, tenía un espiritual, es decir, estos árboles o los árboles de aquel entonces tenía que ver mucho con la esencia espiritual, o sea, es difícil de explicar, pero decir, también es como si teníamos la necesidad de crear algo basado en lo espiritual, como el habla. El habla se empezó a hacer después, porque esa necesidad de expresar eso de arriba, como lo bajo, y se ocuparon crear cuerdas vocales, y todo eso fue creado desde lo astral, desde esos seres astrales que ya estaban combinados con varios rangos angelicales. Ya eran los tronos, los arcai, los arcángeles y los ángeles, porque en la luna o en la antigua luna, que era como esta tierra misma en su evolución de los cuerpos astrales, ahí se le llama como ya están ayudando los ángeles. Ya no son los arcángeles, son los ángeles. Y ya en esta luna se empieza a hacer el cuerpo astral, que pues les digo, se puede decir como la etapa de Lemuria, pero ahí hay unas variantes. Yo soy de los que cree que sí hubo magos, sí hubo seres que movían montañas, creaban todo y empezaban a prepararse para el cuerpo físico. Esto es muy importante, esto es muy importante, así que se empezaban a preparar para el cuerpo físico, pero astutamente, listamente, empezaron a crearse los cuerpos de aquel entonces, que para nosotros venía a ser la época de Atlantis, pero un Atlantis que duró muchos miles de años. Entonces, para empezar a crear, o pudo haber como una etapa antes de la verdadera civilización de Atlantis, donde ya eran cuerpos, pero con un tiempo indistinto. Es decir, Atlantis ya tenían un cuerpo, un tiempo, pero es decir, tuvo que haber esa transición, igual como cuando se ponen a dormir, que les decía, de sembrar la semilla, esperar bajo la tierra que salga, algo así, pero ya del astral a la tierra, yo siento que se sintió como estar creando con pura imaginación, se creaba. Entonces cuando se empiezan a crear los cuerpos, empezamos a diseñar esos cuerpos. O es que suena muy que nosotros, pero no, son todos estos rangos angelicales dentro participando en estos cuerpos astrales, que ya éramos parte de nosotros, ya estaban estas vasijas, pues ya era el primer vehículo. Bueno, más para arriba son los otros vehículos angelicales, pero es decir, lo más denso de ese entonces era el cuerpo astral, listo para materializar. Entonces empieza a materializar el cuerpo como con una garganta, con un corazón, con un todo, pero es decir, es que esto tiene mucho que ver con lo de arriba. Por eso
este cuerpo sofisticadísimo, esta nave, cada parte de nuestro cuerpo tiene un porqué espiritual. Tiene un porqué espiritual. El hígado, el corazón, las neuronas, todo. Es decir, es que está muy parecido al macrocosmos, pero ¿cómo lo explicas? Entonces, muy astutamente digo esto de que estos magos, estos seres astrales, estos que éramos nosotros, pues, pero les digo, yo me los imagino como unos cuantos, pero dentro de sí eran muchos. Entonces, se empezó a crear estos cuerpos habilidosamente porque íbamos a empezar a entrar dentro del cuerpo. Íbamos a meternos a jugar ahora hacia adentro de la materia, a experimentar el yo, el ego, pues. Entonces, o sea, es decir, veníamos experimentando el yo soy, galaxia, yo soy planeta, yo soy o yo soy tronos, yo soy todos, pero es decir, ahora vamos a explorar el ego, la separación de estos rangos, es decir, ahora sí nos vamos a regresar a ver y a lo mejor nos olvidamos. Entonces, es decir, para que así yo lo escribí, para que no se nos olvide, pues vamos a encriptarlo, vamos a encriptar venas, porque en el macrocosmos, en más arriba, en lo espiritual, lo que está tras bambalinas, el espíritu, eso que no se puede explicar muy bien, es decir, tiene que ver algo con las venas, tiene que ver con algo, con el calor. De hecho, Rudolf Steiner te habla que este calor del líquido rojo que corre por nuestras venas tiene que ver con los tronos también, porque es ese calor que hablábamos del principio del antiguo Saturno. Entonces, decir, claro, es que todo tiene que ver con nuestro cuerpo, porque fue encriptado, porque íbamos a empezar a jugar el juego del olvido o el teatro, porque técnicamente, eso también lo escuché de otro, es como jugar el teatro de lo que hablaban los griegos, que te decían, es que era una representación de los arcángeles y de los ángeles y de los querubines, es decir, así como esa función que estaba ahí arriba, en el antiguo teatro, de los griegos, como que jugaban esos papeles del arcángel y del querubín. Era como un pequeño recuerdo de decir, pues es que todos estamos jugando para llegar acá abajo a la materia y todos vamos a jugar, pero cada quien fue poniendo una partecita, tastas, y todos técnicamente, todos somos esos rangos, pues. Entonces ya cuando pasa esto astral, ya empieza la era de Atlantis, que tengo un video sobre Atlantis, ¿no? Pero bueno, si ven como expliqué un poquito lo del sol, la luna y todo, aquí lo interesante es decir, ok, si la Tierra tuvo su fase que se llamaba Antiguo Saturno, dirán, ¿por qué vemos a Saturno allá afuera? ¿Por qué lo vemos con unos anillos? ¿Por qué si la Tierra tuvo la fase del solar, que era el Sol, por qué vemos ahora el Sol allá? ¿Y por qué ahora vemos la Luna allá? ¿Me entienden? La luna es más fácil de explicar porque científicamente te dicen, es que la luna se desprendió de la Tierra, ¿no? Casi todos te van a decir, es una parte de la Tierra, te van a decir, es una parte de la Tierra, se desprendió. Entonces, como que ahí la gente no navega. Entonces, Saturno, el antiguo Saturno, se habla, esto lo explica Rudolf Steiner, les digo desde mi entendimiento, porque estos conceptos está bien difícil de explicar. Desde mi perspectiva, habrá otros que lo pueden hacer increíblemente bien, pero la verdad sé que se navega. Por eso intento dar desde lo que yo pueda, ¿ok? Hagan su propia investigación. Cuando pasa esta fase del antiguo Saturno al Sol, habla Rudolf Steiner de que hubo estas mismas entidades que ayudaron, es como decir, no iban a aguantar la vibración o la velocidad. ¿Me entienden? En otros videos que yo había subido a TikTok, después digo por qué ya no borré mejor TikTok, pero es es la exploración como como densidades, es decir, imagínense que salió la exploración así, yo que soy, ¡pua! Sale explorando, yo soy esto, yo soy lo otro, todo, soy galaxia, soy planeta, así, pero sale a toda velocidad, ¿no? Y cada vez que empieza a explorar algo, cae en gravedad. Yo soy un planeta, yo soy un sol, cae un poquito en gravedad. La gravedad es una fuerza débil, ¿verdad? Pero con esa débil, hace que se solidifiquen o que se junten átomos y todo ese rollo. Pero es decir, es
esa velocidad empezó a vibrar, entonces es como una velocidad así. Es decir, el Sol está a una energía, a una velocidad, está vibrando, pues, todo está. Y acá abajo en la materia estamos como ¿sí me entienden? Y una piedra ha de estar como no sé, más lento que eso. Pero es decir, está vibrando muy que no se podría creer que tienen vida. ¿Me entiendes? Porque es como que y a los 50.000 años otra vez, no sé, ¿sí me entiendes? No sé cómo explicarlo. Pero el cuerpo humano sí está como entonces si vibras muy rápido es como te vas, ¿no? Como por decirlo así, usemos la imaginación. Entonces, es decir, el Sol tiene una vibración bien rápida, ¿no? Y Saturno, les digo, como era la oscuridad y era calor, era decir, estaba, pues, vibrando bajo, vibrando más lento, era denso, y el calorcito es como una semilla. La semilla, cuando tú la siembras, la semilla, suponiendo el maíz, es duro, es duro, es duro. Tú no puedes apostar que esa semilla del maíz te va a dar unos elotes blanditos y unos tallos delgaditos y unas hojas y todo eso, porque está duro. Y tú lo metes abajo en la tierra, solo ocupa agua y todos esos materiales para que suba. Y de estar muy sólido empieza a crecer esa planta y tiene vida. Pero esa semilla se miraba muerta porque está vibrando muy bajo, es como que apenas si está viviendo. Entonces, cuando planta la semilla, cuando empieza a crecer el tallo, si le pusieras algo que pudiera marcar la vibración, estaría como y está creciendo, está con un chingo de energía. De hecho, está consumiendo muchos nutrientes. Entonces, habla Rudolf Steiner más o menos de que este el este estas partes que aportaron algo para que se empezara en el antiguo Saturno no iban a poder entrar a esa vibración más intensa del Sol, o esa versión, como esos tallos ya de una semilla, es decir, ya no podían pasar, se quedaron como semilla, por decirlo así, para que me entiendan. Entonces, es decir, estos les dice Rudolf Steiner como los rezagados, pero les digo, es que hay lenguajes que nosotros lo podríamos ver como negativos o como algo malo, como por qué, o un poco algo así, ¿no? Como, no, sino es como ese escalón de bajada. ¿Ya me entendieron? Es decir, si hay escalones de bajada, escalones, tú bajas el primer escalón, bajas al otro, bajas al otro, bajas al otro. Ah, pues el primer escalón aquí sigue. El segundo escalón aquí sigue. El tercer escalón aquí. Tú ya estás aquí. Pero estos escalones no se pueden quitar. ¿Sí me entienden? Es como si ahí están las escaleras. Es decir, se ocupa alguien, algo que esté aquí. Porque tarde o temprano van a salir otras semillas. O algo así. ¿Sí me entienden? Es decir, este rango o esto tiene que estar aquí. Por eso se habla mucho de los sacrificios. Pero les digo, es que hablar con ese lenguaje también se pone un poco raro, porque nosotros entendemos el sacrificio como otra cosa, pues. Entonces se habla de que ese Saturno que vemos ahí es como una especie de desprendimiento, o como un lugar físico de esa versión del antiguo Saturno de la Tierra. Entonces este Saturno tiene esas versiones, es que no son tuyas, pero técnicamente ahí son como seres espirituales que quedaron rezagadas. Por eso de ahí se va el karma. O sea, es decir, cuando tú estás acá abajo y tú cometes un error, ¿no? Por decirlo así, lo que pasa es que, miren, es como se estaba planeando algo desde el antiguo Saturno, que era aquí, ¿no? Se estaba planeando qué vamos a hacer. Todos esos rangos angelicales, todos. Entonces procede al Sol, y los que no, pues se quedan ahí, se quedan en el antiguo Saturno, y como que los separan, por decirlo así, para que me entiendas. Vamos a usar la imaginación. Entonces, como que si los separaras, entonces
los que ya están en el segundo nivel, es decir, en el Sol, ya están planeando lo que sigue. Pero antes lo habían planeado en Saturno, es decir, pero unos quedan rezagados porque decir, ok, es que usted se me lo imagina, es como decir, ok, ahora lo que sigue. Entonces ellos se rezagan, y en el Sol, también en este set, cuando pasan a la fase de la antigua luna, que era, aquí todos estamos hablando de la misma Tierra, de la antigua luna, otra evolución de la Tierra, es como si se quedan rezagados otros, que están como en el Sol. Entonces, decir, todo esto es como decir, es un plan de todos, que técnicamente, es decir, los que están ahí en Saturno, muchos son parte técnicamente pues de ti, de todos, es decir, por eso le dicen el archivo cósmico, o Saturno guarda todo lo que tú hagas, guarda todo. Entonces es técnicamente como si tú transgredes, es como si fallas en algo o dejas una huella en el cosmos, que puede ser un trauma hacia ti mismo, hacia alguien más, como sea. Es como si se estuviera dañando el plan. ¿Ya me entendieron más o menos? Es como decir, híjoles, tenía que haber nacido una flor y tú la regaste. Entonces decir, híjole, se atrofió. Y decir, atrofiaste todo. Es decir, por eso se dice, si tú mueves alguna pieza en el universo, se mueve todo. Es decir, si se hace un efecto dominó, o el efecto de la mariposa, ¿no? Que si un aleteo hace que tiemble, no sé cómo era eso, hace que tiemble por acá y por allá, ¿no? Entonces, decir, es como esto mismo, es decir, la regaste. Entonces, técnicamente, los rezagados de Saturno, que tú tienes una parte de ellos y tú una parte, y ellos una parte tuya, es decir, se dan cuenta, ellos se quedaron administrando el tiempo, pues. Por eso les dicen también Saturno es el, el del tiempo. Porque es decir, está marcando todo lo que se está haciendo. ¿Sí me entienden? Es decir, son los que se quedaron para guardar la historia. Usemos ese lenguaje, se quedaron para guardar. Pero esa parte, ahí ellos también tienen una parte tuya y tú una de ellos. Entonces, técnicamente, cuando tú la riegas, haces que esos no se rediman, o ellos tampoco avancen. Entonces, técnicamente, por eso te dicen, el humano, el hombre es el que va a redimir a todo. Y no es exageración, es decir, tú vas a redimir las plantas, tú vas a redimir todo, tú te encargas, porque eres el último peldaño. Es decir, fuimos bajando, esta es la caída de Lucifer, como les había dicho en otro video. Es decir, ibas bajando, pero ya que llegaste aquí, humano, te toca regresar en Cristo. Tú eres el retorno de Cristo. Entonces, es decir, pero si tú la sigues regando aquí, es decir, esto no se redime. No estamos redimiendo las chispas. Es decir, los cabalistas también te van a hablar de esto. Es un lenguaje que les digo, me cuesta expresarlo, pero es decir, los cabalistas también te dicen, hey, nosotros nos encargamos de redimir. Nosotros somos los que nos encargamos de redimir a todos. Hasta los ángeles los vamos a redimir. O sea, los vamos a regresar a la casa. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una función, una exploración acá abajo, que es el ego, ¿no? Pero una vez que exploras, tú te recuerdas quién eres. Es decir, ok, ya exploré el yo bajito, el yo de aquí de la tierra, el yo material. Entonces decir, ya me voy, ya le entendí, ya me acuerdo de quién soy. Entonces en ese regresar te vuelves Cristo, ¿no? Pero en ese regresar es como dejar todo atrás, entender que todo esto, entender que tienes que avanzar, todo era una ilusión, todo era parte de la exploración, entonces pues regrésate, ¿no? Vámonos. Pero ya con tu experiencia de vida, no te regresas hacia atrás, no puedes regresarte hacia atrás. Hay personas que parece que se están regresando hacia atrás. Curiosamente, les digo, ahí se pone más tétrico porque empiezan a hablarte no tétrico, pero es decir, empiezan a hablar de las conciencias luciféricas, arimánicas, que técnicamente me resuenan mucho, porque los arimánicos, los tecnócratas, técnicamente quieren vibrar bajísimo. Como Saturno. ¿Por qué? Porque se quieren meter a robots, a máquinas, a minerales, y los minerales, como les decía, las piedras están vibrando bien bajo. Entonces, es decir,
técnicamente te quieres poner a vibrar, te quieres hacer más denso que esta carne. Te quieres hacer piedras, minerales, esos son los arimánicos. Por eso dicen, es que también en Saturno hay arimánicos, o en luciféricos también. Entonces, técnicamente los luciféricos son más de los lunares, pero por la caída de Lemuria y ese rollo. Es decir, de las emociones, de la luna. Después hablo de eso. pero es decir, a mí me resuena mucho, es decir, claro, es que están queriendo volver a ser como minerales, pero con esta conciencia que técnicamente son bien densos. Se quieren densificar tanto que son como robots. Y decir, eso es denso de lo denso de lo denso. Es lo más... No, hombre, está densísimo. Es decir, ¿cómo crees que te vas a convertir en un robot, güey? Con tal de ser eterno. Entonces, me resuena porque técnicamente también, es decir, es ese pequeño impulso que tenemos dentro de Saturno, pero no es que sea malo, ¿sí me entienden? Es decir, tú tienes que redimir, por eso se habla de que Saturno te mete el karma, y hay unos que te ponen a ciertos rangos ahí, ¿no? Les digo, ahí en la luna, les digo, Rudolf Steiner te habla de Elohim, que está en la luna, o en Saturno, ¿no? O bueno, te van a poner que es Yud-Hei Vah-Hei, pero son también los cabalistas, ¿sí me entiendes? Es decir, está... Si es que explicarlo con el árbol de la vida también lo van a entender, porque quien ha visto Saturno está en Binah, es el que da la idea, ¡pah! Y de baja Gesed, de así, pero en el Gesed es Júpiter, pero en el mapa de Rudolf Steiner, después de la Tierra sigue Júpiter o Venus, pero técnicamente es Júpiter el cielo, porque en otros, a lo mejor estoy hablando con unos lenguajes medio raros, pero técnicamente aquí es como Venus y Marte, pero en unos mapas no te va a aparecer Marte y ni Venus, pero técnicamente Marte y Venus es como estar aquí, estas dos conciencias acá abajo ahorita en la Tierra, y después sigue Júpiter, que vendría a ser como la Tierra es el corazón de Cristo, es recordar al abrir el corazón y subes a la garganta del macrocosmos, o a la garganta de Dios, o al cielo, o a Júpiter. Por eso el Júpiter vendría a ser como la nueva Tierra, la nueva Jerusalén. Por eso le digo que son unos términos que se tienen que ir explicando poco a poco. Pero yo sé que quien ha estudiado un poquito de esto, o les gusta, le va a entender. Decir, estabas en el corazón, que es la tierra, pero recuerdas quién eres. Es decir, ya vas regresando en Cristo, ya caíste, así como les venía diciendo, ya caíste, y vas de regreso hacia el cielo, vas de regreso hacia a esos rangos angelicales, pero no desde esta caída, sino desde subiendo con tus experiencias de vida. Es decir, estos rangos angelicales, es decir, pues vamos a jugar, ¿no? Vamos a ver usando este lenguaje, vamos a jugar, vamos a ver qué hacemos aquí, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer unos cuerpos de acá, ¿no? Es decir, ya estamos jugando aquí abajo, pero se nos olvidó. Hubo trampas, nos pusieron el pie, como sea. Se nos olvidó, es decir, el ir regresando, es decir, vamos regresando con experiencias, pero aquí los que están en Saturno también se van a redimir, es decir, ese rango, Saturno, por eso dice Saturno te pone orden, te pone el famoso karma, porque no es que es un castigo, es decir, regrésate, acuérdate, porque nos vamos a atorar todos, ¿sí entiendes? Como decir, si te atoras tú, se atoran los rangos angelicales, es como si se hace como un tapón, por eso muchos cabalistas también usan, tienes un tapón. Es que son lenguajes bien curiosos, güey. Es decir, es que tienes un tapón, o tienes, ellos no dicen pecados, ellos dicen, hiciste un cortocircuito. Es decir, hiciste algo, güey, que ya no se están redimiendo tampoco otros. Por eso dicen, se va a redimir, las almas humanas se redimen, pero también los animales y las plantas y los minerales y la tierra, la materia, los ángeles, todo, a ti te toca. Por eso hay este lenguaje que también que dice que Dios les dijo a los ángeles, arrodíllense ante ellos, hacia Adán, y que pues todos cuando ¿dónde leí esto? ¿Dónde vi esto? Que le dijeron
Estas son como metáforas, pues, para que me entiendan, no se lo crean así literal. Ellos buscaban cómo contarlo, pero como que los ángeles dijeron, pero ¿por qué, no? ¿Por qué no vamos a arrodillar? Porque hay otra versión, luego hablo de los falsos dioses, de los de Atlantis, los que se metieron abajo de la tierra. Pero estoy hablando de ángeles sutiles, pues, y que Dios le presentó como a Adán y le dijo, arrodíllense entre ellos. Y dijeron, ¿pero por qué? Y les dijo algo así como, este, eh, tú sabes su nombre, algo así como que, dile su nombre, ¿no? Y como que le dijeron al hombre, a Adán, pues a ese ser de luz, por decirlo así, le dijeron, tú dile sus nombres. Y Adán sí les pudo decir, ¿sí? Entonces es como decir, eso es mi espejo último, ¿eh? Es como decir, la fuente infinita así bajó y decir, bajamos por varios rangos angelicales, llegáramos al último y decir, pues yo los conozco, ¿eh? Y decir, pero ya voy para arriba, es decir, claro, soy el punto de retorno de nuestro Padre Infinito. Hasta aquí llegamos y de aquí no regresamos. Y está muy bonito. Hay muchas vidas más y universos y todo. Pero si me entienden de decir, es esta como especie, algo así como decir, pues es que nosotros sí los conocemos, ¿eh? Y nosotros venimos desde muy arriba. Y ustedes también, pero decir, pero este es el plan. Nosotros bajamos y ustedes experimentan junto con nosotros. Pero pues nosotros estamos, es decir, somos nosotros. ¿Sí? Entonces, si se redime el hombre, pues se redimen ustedes, nos vamos todos. La materia se recoge el telón, se cierra el telón y nos vamos todos. Entonces, por eso se habla de que Saturno te da karmas. Porque técnicamente están archivando todo lo que has hecho. Pero es decir, es esa parte de ti que está dentro de ti también. Y si tú la riegas, es decir, oye, tu trabajo es redimirnos para que no nos quedemos atorados aquí en el Satán, en la materia. Es decir, si no te arreglas, no vas a redimir, no te vas a redimir tú, no se redime nada. Entonces, es decir, o arreglas tus broncas, arreglas tu vida, o arreglas tus errores. De hecho, Rudolf Steiner habla algo así como que le pone el título de la cama loca, que dice que cuando el hombre cae, cuando trasciendes, dice, pasa por las capas astrales. De hecho, yo creo había hablado, creo que lo dije en un en vivo, no me acuerdo. Pero de las capas astrales hay varios libros, escritores que te hablan de esos niveles astrales que vas subiendo y tú te vas quitando eso. Tienes que dejarlo atrás. Es como dejar todo y seguir a Cristo. Entonces, Rudolf Steiner a esas capas de ir subiendo, es decir, como ir pasando por el campo astral y irte así, va doliendo porque es como si te pusieran toda tu vida, todo lo que has hecho, todas tus vidas, todo lo que tú has hecho. Entonces duele mucho. Y ahí lo que se tiene que hacer es soltar todo e irte. Es aceptar tus errores del pasado, aceptarlo. Pero hay gente que comete grandes errores, como todo, ¿ah? Pero que pueden ser traumatiquísimos, que puedes decir otra vez, por favor, denme otra chance, no sé, así me lo imagino. Mándenme de regreso para la escuela. Y ahora sí voy a pasarla con 10. que es decir, órale, redimir. Pero también parte de la redención es el arrepentimiento. Por eso muchos cristianos también lo promueven, ¿no? De arrepiéntete, hermano. Porque vas a ir al lago de fuego. Pero no tanto así como un infierno, yo, de mi perspectiva. Pero es decir, se va a sentir como un infierno. Porque te van a decir, mira todo lo que hiciste. Y ya tú, sin el ego pretencioso, pues te vas a dar cuenta de qué pedo, ¿no? ¿Por qué hice ese pedo? O sea, eso va a ser un dolor fuerte, traumático, porque no está en nosotros la maldad, no está en nosotros eso, es decir, chingao. Algo así, ¿me entienden? Entonces, a esta fase Rudolf Steiner le llama la cama loca. Obvio, él no hablaba español, ¿eh? no es el lenguaje que nosotros usamos, como la cama loca que normalmente dicen cuando están borrachos, me dan la cama loca, se mueve todo. Y que dices, tienes que poner un pie en el piso para que no te dé cama loca. Pero Rudolf Steiner habla de que es esa que te ponen las imágenes de tus vidas y es como tristísimo. Pero dice que en ese instante, o en ese proceso, no es que sea así, sino en ese proceso
el arrepentimiento y dejar todo, decir, pues ya, como decir, ya lo hice, perdónenme, no sé lo que sea, es como una especie de arrepentimiento muy sincero, de que solo ahí se va a sentir cómo se siente. Acá abajo lo podemos experimentar, por eso se habla del arrepiéntete aquí. Acá abajo en la materia, arrepiéntete y sufre esa etapa, decir, ¿por qué hice esto? ¿Por qué ofendí a mis padres? ¿Por qué ofendí a mis hermanos? ¿Por qué me ofendí a mí? ¿Por qué ofendí a otros? ¿Y por qué dejé que me ofendieran? ¿Por qué estuve depresivo? ¿Por qué estuve mal? ¿Por qué? Todo eso sácalo, es decir, para que cuando pases por esa cama loca o pases por eso, porque se ve como un juicio, se ve como un juicio, pero no es que sea un juicio, sino solo te están poniendo todo y tú, ¡ah! ¿Por qué me pones eso? Pero es decir, ese como que se ve como un juicio, es decir, déjalo atrás y sigue tu camino, porque de lo contrario es como si estás traumado, es como si ni siquiera puedes salir del reino de la luna, del bajo astral, el espejo, que son el reino de la luna, son el emocional. Entonces, es decir, tienes que dejar todo y sígueme. Por eso Jesús Cristo te habla de si no crees que tus pecados son perdonados, créeme que morirás en tus pecados. Porque es decir, perdónate y perdona, suelta todo, ¿no? Es decir, déjalo atrás, ya tu viejo yo ya estuvo. Si lo puedes hacer acá abajo en la tierra, mejor, porque técnicamente esas partes rezagadas que están en Saturno también se van a ir. Es decir, vámonos, güey. ¿Ya? Pero es un lenguaje, ¿verdad? Pero si no, es como decir el karma, cabrón. Vas de regreso porque tienes que redimirte. Y si tú te redimes a los demás. Bueno, a los demás tú. Y ya no hablo de vidas paralelas y de vidas pasadas, no. Todos somos uno. Ese es el verdadero uno. Por eso le digo que hay otro falso uno. Después voy a hablar. Pero, bueno, todos somos uno, pero hay unos que acá abajo en la tierra quieren hacer su falso uno. Y lo van a hacer con tecnología y falsa espiritualidad y un desmadre. Pero es otra cosa. El punto que por eso se dice Saturno te está dando karma. Saturno, y ya se empieza a distorsionar mucho de que Saturno es una cárcel. O sea, es el demiurgo, es el Satán. Por eso dicen, es Jehová, ¿va? Es Yahvé. Por eso los saturnistas, es que dicen, sí, técnicamente sí, pero no es una cárcel. No entres en pánico, solo redímete. Redime tu vida, transforma tu vida, cambia tu vida para que el karma no entre. O, o no te pongan ese espejo, porque no es que te castiguen. Todos relacionan el karma con un castigo, no es un castigo, es decir, repara, resuelve, arregla tu vida, mínimo tu estado emocional. Es decir, ya lo hiciste porque cuando arruinas algo, la misma culpa te consume, el mismo dolor, la misma vergüenza. Es decir, llóralo, sácalo, arrepiéntete, grita, llora, todo, pero vámonos a lo que sigue. Te caíste una vez, levántate 70 veces. Por eso Jesús Cristo promueve demasiado el perdón. Y sígueme a mí, deja todo. Yo te perdono tus pecados. ¿Sí me entiendes? Es decir, nos quiere sacar del trance. Jesús Cristo nos sacó y nos está sacando del trance. Es el avatar de avatares. Es decir, esas palabras quieren decir para que te vayas, para que te redimas, para que tú si trasciende. Por eso también cuando está crucificado, ¿no? Que el delincuente de al lado le dice, yo sí creo en ti, Señor, nuestro Señor Jesucristo, es decir, tú, yo sí creo en ti, dice, algo, no sé bien el lenguaje, ¿va? Pero llévame a tu reino cuando estés ahí, no sé, yo sí quiero ir, cabrón. Es decir, créeme que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Es decir, este canijo se está arrepintiendo, vámonos. Es decir, es este proceso. O te perdonas y perdonas a los demás y todo. Si no vas a pasar por esa cama loca y todo, vas a sufrir mucho. O todos quizás. Pues sí, porque nadie es perfecto. Pero en ese ratito decir, vámonos. Sí, yo le hice eso a un familiar, yo le hice todo eso. Sí, pero se acabó. Ya me arrepentí, ya todo, ya me voy. Sé que no es tal cual así. Es un proceso quizás un poquito más profundo, más doloroso. Pero es ese decir, lo voy a superar. Porque ya me acepté, yo vine a experimentar, ya le entendí. Vámonos, yo sigo a Cristo. Tengo que seguir el camino. Si no es de regreso, por eso hay muchas, por eso dicen muchos, ¿cómo dice? ¿Cómo decía Jesús Cristo? Que es más difícil que un rico
entre el reino de los cielos. No, ajá, es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, ¿no? Porque es decir, es que se va a querer regresar por su materia, va a querer volver a ser millonario, quiere regresar a... Imagínate si tuviste todo aquí en la tierra, pues tienes una de dos, dices, me la pasé bomba, vámonos. Pero tienes otra y decir, no, pues yo quiero seguir este pedo. ¿Entienden? Yo quiero volver a ser rey y tener todas mis posesiones. Y, güey, no puedes soltar la materia, ¿verdad? No puedes, vas para atrás. O sea, hasta que te redimas. Y cuando estás acá abajo en la tierra, puedes decir, ahí arriba, técnicamente Saturno. O, sí, pues sí, te vas, como te está archivando, decir, órale, güey, un zape, porque entiende que te tienes que redimir. No te tienes que quedar acá abajo eternamente. Y así. Pero bueno, espero y me haya dado a entender. Es un tema, les digo, complicado. Muy complicado. Esto es desde mi poco entendimiento. Este, quisiera tener un lenguaje mejor para explicarlo, pero creo que me pude dar a explicar un poco. Espero y ustedes puedan investigar esto por ustedes mismos, por favor, háganlo, estudien. Créanme que allá afuera hay gente que te está hablando de espiritualidad que tú los puedes cachar y decir, no se están esforzando nada y yo no estoy diciendo que yo sí, no, es decir, pues intentamos buscar las preguntas porque nos nacen, no lo estamos, no lo vimos como una moda, es decir, genuinamente a solas nos carcomía de dónde venimos, quiénes somos, Dios, Padre, qué chingados es esto. Entonces genuinamente se despertó, nos despertamos y así hay muchos como ustedes. Si es que alguien llegó hasta aquí, porque también por eso en TikTok ya no quise acercarme, ya no quiero meterme ahí porque muchas personas están consumiendo demasiadas cosas y quieren todo así. Quieren un minuto, quieren 2 minutos y a la media hora se les olvidó, a los 5 minutos se les olvidó y no saben qué daño se están haciendo. Y yo no quería ser contribuyente de eso, ¿no? Aunque no tenía así mucha gente que... Pero apenas había empezado, creo como 2 meses, algo así. O 3, quizás por mucho. Entonces dije, no, creo que estoy a tiempo del que llegue a ver esto. Gracias y sobre todo que estos misterios, si te interesan, es por algo. Y no es, esto es más chico. O sea, más chico el cuadro. Es decir, con que lo vean pocos, yo estoy muy agradecido porque sé que hay muchos este, micaélicos por acá. Pero bueno, que estén muy bien, muchas bendiciones y espero y les haya gustado o entendido un poco y sobre todo estudien esto, estudien al místico Rudolf Steiner, no solo a él, yo lo recomiendo porque sabe explicar increíblemente, ¿saben? Y para los años que él está, o sea, es increíble el conocimiento que tienen, que tuvieron grandes seres, es algo que no, a mí me sorprende, o sea, hay santos, muy santos, pues, que yo me sorprendo, pero bueno, que estén muy bien, bendiciones.